Un auricular, también conocido como audífono en América, generalmente se usa uno en cada oído, por lo que es frecuente emplear el nombre en plural: auriculares, audífonos o también cascos. Es un transductor que recibe una señal eléctrica originada desde una fuente electrónica, como por ejemplo una radio, un micrófono o un reproductor de audio, y que por su diseño permite colocar cerca de los oídos unos altavoces para generar ondas sonoras audibles. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en la historia de la creación de los auriculares, dispositivos electroacústicos que han normalizado su uso en la actualidad. Disfruta de nuestro contenido y apoya este proyecto que queremos hacerlo de ayuda animal a través de YouTube. Muchas gracias, bienvenidos, comenzamos. Los auriculares son normalmente desmontables e intercambiables, es decir, que pueden enchufarse o desenchufarse con facilidad del equipo que los requiere. Los mismos auriculares pueden ser usados por diversos sistemas de audio. Hoy en día los audífonos son imprescindibles en nuestras vidas, ¿verdad? Los utilizamos para trabajar, hacer actividades físicas, estudiar, ver series, películas, escuchar podcasts y disfrutar de nuestra música favorita. Ya sean audífonos Bluetooth, cascos, audífonos o cualquier otro modelo, todo el mundo tiene uno de estos accesorios en su casa. Pero, a pesar de su popularidad, la mayoría de la gente desconoce la historia de los audífonos. ¿Sabías que inicialmente no se crearon para escuchar música? Es cierto, esta es solo una de las curiosidades sobre el tema. A continuación conoceremos quién inventó los audífonos, cómo surgieron y mucho más. A finales del siglo XIX los auriculares acumulaban ya cierta historia a sus espaldas, aunque su aspecto era tan distinto a los actuales que, en ocasiones, se parecían más a enormes estetoscopios. Hacia 1890, los londinenses empleaban un receptor para escuchar el electrofón, un servicio de transmisión a la carta. El dispositivo, de un tamaño considerable, se sostenía con un mango y se deslizaba bajo la barbilla. Antes de eso, se había usado en el Telephone Irmondó y registrado varias patentes: el Beatle-phone de Ernest Mercadier y el receptor de Ezra Gilliland. El ejército de Estados Unidos también disponía de sus aparatos, pero sus resultados eran francamente mejorables. Una de las personas que supieron verlo en el momento adecuado, justo a las puertas de la Primera Guerra Mundial, fue Baldwin, un inventor de familia mormona que había estudiado física e ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford y por entonces, tras haber ejercido como profesor, electricista y operario, trabajaba en la planta hidroeléctrica del cañón de Mill Creek en Utah. A Nathaniel Baldwin le podía su vena de inventor y eso, en ocasiones, arrastraba a su mente hacia rutas insospechadas. Le ocurrió en algún momento no definido entre finales del siglo XIX e inicios del XX, durante una asamblea de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake. Mientras escuchaba al pastor, Baldwin se dio cuenta de que la acústica no era buena y apenas podía oír nada. Aquella molestia derivó en una obsesión por cómo amplificar el sonido y esa obsesión, con el tiempo, en un aparato que le ha valido el título de inventor de los auriculares modernos. Los auriculares fueron inventados por Nathaniel Baldwin en 1919. Fue un inventor e industrial estadounidense, conocido principalmente por la creación de estos auriculares que, en un principio, se crearon para ayudar a la comunicación de la época. Se crearon para ser utilizados como amplificadores de teléfonos y radios. En otras palabras, muchas personas utilizaban estos accesorios para transmitir los principales vehículos de comunicación de la época. Hasta ese momento, este invento solo se comercializaba para su uso profesional y, por supuesto, no se parecía en nada a los modelos que tenemos hoy en día. En aquella época, los auriculares eran pesados, muy grandes y tenían almohadillas incómodas. ¿Quién iba a pensar que años más tarde serían accesorios totalmente inalámbricos, pequeños, discretos y súper ligeros? Esta evolución es impresionante. Para mayo de 1910 tenía ya una solución convincente: dos receptores con una sensibilidad considerable fijados a una diadema y dotados de auriculares con una malla de cableado de cobre fino y un diafragma de mica. Convencido del potencial de su invento, se dedicó a enviar cartas a firmas dedicadas a la fabricación de suministros de radio y aparatos inalámbricos. De poco sirvió. Aquella solución en apariencia casera no convenció ni a la industria ni al Smithsonian Institution,
Así que Baldwin decidió cambiar de estrategia y llamó a otra puerta, la de la Marina de los Estados Unidos. Como recordaría tiempo después el almirante Arthur J. Hepburn, de la División de Radio de la Marina, un buen día se encontró con una carta de Salt Lake City escrita con tinta violeta en papel de bloc azul y rosa, firmada por un tal señor Baldwin. En la misiva, el inventor destacaba las ventajas de su aparato. Señalaba que tenían una resistencia de unos 2000 ohmios y terminaba animándoles que probaran el prototipo. Probablemente, la propuesta se acogió con escepticismo, pero para sorpresa de la Armada, aquel dispositivo funcionaba y sorprendentemente bien. Los oficiales encargaron más aparatos y Baldwin se volcó en prepararlos. El diseño de sus auriculares se perfeccionó, se aplicaron algunos ajustes propuestos por los técnicos de la Marina y el resultado acabó siendo lo suficientemente bueno como para que el ejército se decidiese a encargar más unidades. Pero detrás de todo esto había un pequeño problema. Aquel peculiar inventor de Utah trabajaba en la cocina de su casa y en los ratos libres que le dejaba su auténtico empleo, por lo que su capacidad era muy limitada. Poco a poco el diseño fue simplificándose hasta que quedó reducido a un par de varillas de alambre ajustables cubiertas de cuero y unidas a sendos receptores. Las cosas también mejoraron a nivel empresarial para hacer frente al aumento de demanda que acarreaban los vientos de guerra que ya soplaban. En 1914, Baldwin renunció a su empleo en la central eléctrica y construyó su propia fábrica. Con el tiempo, añadió un nuevo edificio, compró terrenos, se asoció con otras firmas. Para 1922 empleaba ya 150 personas, funcionaba con 3 turnos y fabricaba 150 aparatos al día. Los auriculares empezaron a usarse mucho a partir de la telefonía y la radio. Las señales eléctricas débiles de los tempranos instrumentos eléctricos, todavía no electrónicos, requerían una amplificación personalizada para el ámbito de la telefonía. A la empresa llamada Beyer Dynamic del gran ingeniero del sonido y de la comunicación Eugene Beyer se le atribuye oficialmente el invento de los auriculares dinámicos a finales de los años 1930, que son los precursores de lo que utilizamos actualmente. Estos fueron usados por varios ingenieros de sonido y periodistas de la época, y también es considerada como la primera empresa en vender auriculares al público en general, sobre todo el modelo DT48 en 1937. Hay que recalcar que DT significa Dynamic Telephone. Su empleo se masificó a partir del surgimiento de los sistemas de audio personales, radios portátiles y reproductores portátiles de cassette. Posteriormente, el fenómeno se acrecentó con el uso del reproductor de CD, el reproductor de audio digital, la computadora personal y los teléfonos inteligentes. Con el avance de la electrónica, se han incorporado el receptor de la radio AM y FM y también se han adquirido otras capacidades, como la comunicación inalámbrica por medio de infrarrojos, Bluetooth o Wi-Fi para recibir señales. En la actualidad, podemos encontrar cientos y miles de auriculares de distintos tipos y distintas características, entre los cuales podemos encontrar los siguientes. Circumaurales. Rodean completamente la oreja. Estos auriculares, cuando son cerrados, permiten el aislamiento sonoro casi por completo del sujeto que escucha. Asimismo, impiden que el sonido reproducido salga al exterior. Supraurales. Los altavoces cubren la mayor parte del pabellón auditivo. Son portátiles por ser más ligeros y menos voluminosos que los circumaurales. Intraurales o intraauriculares. Son pequeños auriculares aproximadamente del tamaño de un botón que se introducen dentro del canal auditivo y permiten al oyente un mayor aislamiento, movilidad y confort subjetivo. Esto ya que la sensación de comodidad difiere según el usuario. Los circumaurales y supraaurales pueden ser considerados como auriculares o cascos de diadema por su forma. También tenemos auriculares internos o de botón, son tal vez los más utilizados y conocidos, ya que suelen venir acompañando a los reproductores de música y a los teléfonos móviles. De igual manera, tenemos los llamados pinganillos, similares a los de un clip. Son unos intraauriculares inalámbricos que no disponen de cable o estructura de unión entre ambos auriculares y tampoco en torno a la oreja, y por tanto son más pequeños, llegando a ser casi indetectables. También tenemos electrodinámicos, que son los más utilizados, tienen una buena reproducción de agudos y son económicos. Electrostáticos, que tienen una muy buena respuesta en cuanto a lo que es frecuencia, y los piezoeléctricos, que se emplean para equipos pequeños
Por lo general estos ayudan a lo que es la sordera. También podemos añadir una característica, que varios de estos auriculares pueden funcionar de manera alámbrica o inalámbrica, siendo los inalámbricos de conexión conocida como puerto jack 3.5 y algunos actualmente también usan conexión USB. Por su parte, los inalámbricos actualmente utilizan conexión Bluetooth, la cual es muy común en cualquier dispositivo electrónico actual. Finalmente, podemos añadir que gran parte de estos auriculares pueden ser microauriculares, lo cual significa que pueden contener un micrófono para uso de telefonía y lo que es correspondiente a la voz. Esperamos que hayas disfrutado por este recorrido a través de la historia de la invención de los auriculares, dispositivos electrónicos que cambiaron la forma de escuchar en el siglo XIX, así como también parte de nuestra comunicación y la manera de escuchar música en la actualidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido fascinante. Esto nos ayudaría mucho, ya que esperamos que los frutos de este canal lo podamos destinar a ayudar a animalitos de la calle y varias fundaciones de ayuda para animales. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.